¿sí? Generalmente se produce inhibición para que deje de secretarse. ¿Estamos? Ahora seguimos con la secretina. La secretina, podemos decir que con el descubrimiento de la secretina comenzó a hablarse sobre la endocrinología, ¿sí? Se descubrió en 1902 la secretina, ¿sí? Y el descubrimiento de la secretina, ¿sí? Marcó el inicio de la endocrinología y se produjo al observar que el ácido clorhídrico, ¿sí?, dentro del intestino estimulaba la secreción pancreática. La secretina es un péptido de 27 aminoácidos producido por las porciones distales del duodeno y en yeyuno por células endocrinas denominadas S, según los autores. Su principal función consiste en estimular la secreción acuosa y de bicarbonato en el páncreas y el flujo sanguíneo en este órgano. Y además, la secretina lo que hace es inhibir la secreción de gastrina y la secreción del ácido y el vaciamiento del estómago. Estimula la secreción de somatostatina, relaja el esfínter de Oddi y estimula la secreción de las glándulas de Brunner, ¿sí? Estimula la secreción del aparato hormona, ¿sí? Y tiene efecto trófico sobre la mucosa del aparato digestivo. Lo que va a hacer acá, entonces vamos a tener, se va a secretar por la mucosa duodenal y yeyunal. El estímulo va a ser la presencia de ácido clorhídrico a nivel del duodeno, también la presencia de grasas, jabones o proteínas, como así también azúcares, y el pH donde va a actuar la secretina, generalmente a pH menor de 4,5. ¿Qué acción va a hacer? Va a producir la secreción hidroláctica, mucho bicarbonato, ¿sí?, del páncreas, estimulación y formación de bilis, es decir, tiene efecto colerético, ¿sí? Colerético, ¿sí? Quiere decir en formación de bilis, porque otro es el efecto colagogo, es cuando se expulsa la bilis, ¿sí? Esto es formación. La secreción también de colecistoquinina. Entonces, ahora vamos a hablar de la colecistoquinina, que es otra hormona que también es muy importante. Esta hormona se va a secretar en el intestino delgado, ¿sí? La colecistoquinina, o llamada también colecistoquinina pancreosimina, ¿sí? Es un péptido de 33 aminoácidos distribuido por todo el tubo digestivo, aunque su mayor concentración está en el duodeno y en el yeyuno. En zonas proximales, la colecistoquinina se encuentra en las células endocrinas, ¿sí? Mientras que en el colon se encuentran en las terminaciones nerviosas de los plexos mientérico y submucoso. La colecistoquinina, ¿sí?, se libera en respuesta a la presencia de grasas y proteínas en el intestino y su principal función es la del estímulo de las contracciones de la vesícula biliar, ¿sí?, y de la secreción enzimática del páncreas. De ahí que su nombre lo indica, colecistoquinina, ¿sí? Además, estimula la secreción de bicarbonato y la de insulina en el páncreas endocrino, ¿sí? Otras funciones de la colecistoquinina son el aumento de la motilidad del intestino delgado y de las contracciones gástricas y del esfínter pilórico, la disminución de la contracción del esfínter esofágico inferior, el aumento del flujo biliar, el aumento de la secreción de pepsinógeno gástrico y de la secreción duodenal de las glándulas de Brunner, y su inhibición débil de la secreción ácida gástrica. A nivel general, la colecistoquinina disminuye la presión
arterial, dice, bueno. Entonces, ¿cuál va a ser el estímulo? La presencia entonces de grasa, pero también puede ser de prótidos y glúcidos. ¿Qué acción va a ser? La contracción de la vesícula biliar, es decir, el efecto va a ser colagogo, ¿sí? Va a expulsar de la bilis que ya estaba formada, y lo que va a producir disminución del vaciamiento gástrico, ¿sí? Más o menos ustedes tienen que conocer las funciones principales de estas tres hormonas, ¿sí? Entenderlas, cómo se secretan y para qué van a actuar, pues ya vimos el otro día la gastrina, pero hoy ya le agregamos otras dos hormonas más, ¿sí? También, bueno, vamos a ir para atrás, también van a ver, que yo me olvidé de decirles, también van a ver otras hormonas, aparte de las que vimos recién las tres. Otra va a ser llamada también péptido intestinal, o llamado también péptido inhibidor gástrico, o llamado también GIP, que lo vamos a ver también ahora cuando vemos el intestino. El péptido inhibidor gástrico está compuesto por 43 aminoácidos y se produce en la zona media del duodeno y en el yeyuno. En las células, ¿cómo se llama acá? ¿Sí? De las vellosidades intestinales. En el tracto gastrointestinal se le considera una enterogastrona, también se la llama, es decir, una sustancia que se libera en el intestino por contacto con ácido, soluciones hipertónicas o grasa, y que actúa inhibiendo la secreción ácida y la motilidad gástrica, de ahí viene el nombre, polipéptido inhibidor gástrico, ¿sí? Sobre el páncreas endocrino, el GIP, así su nombre, GIP, estimula la secreción de insulina. Sobre el metabolismo, el GIP potencia la acción de la lipoproteína lipasa y favorece el aclaramiento de los kilomicrones y triglicéridos que pueden haber a nivel de la circulación, ¿sí? Entonces, vamos a dejar las otras que faltan, vamos cuando vemos intestinos más tarde, porque ya vamos a terminar todo mal. Así que lo importante es más bien un inhibidor, tanto a nivel de la secreción gástrica, como así también los movimientos del estómago. Bueno, cuando hablamos de fases de la secreción de jugo de pancreático, así como vimos con el asunto de la secreción salival, ¿se acuerdan? ¿Sí? Bueno, de la misma forma también vamos a tener una secreción de tipo nerviosa, ¿sí? Que van a actuar a nivel del páncreas, ¿sí? En primer lugar vamos a decir que va a haber una fase llamada cefálica, otra gástrica y otra intestinal. Como así vimos con el estómago, a veces pueden estar actuando las tres simultáneamente, ¿sí? La fase de secreción llamada pancreática, ¿sí? Vamos a ver de que esta secreción llamada cefálica o gástrica va a aportar un 25% de enzima y principalmente va a actuar el nervio vago, ¿sí? Y como así también la gastrina, ¿sí? En cambio, la fase intestinal va a proveer entre el 70 y un 80% de enzimas, como así también hormonas, y acá va a actuar también el nervio vago, ¿sí? La fase cefálica o gástrica vamos a ver reflejos llamados condicionados, como el hecho de sentir el olor de una comida rica, el olfato, como así también la masticación, la deglución, como así también cuando hay hipoglicemia. Se van a producir estímulos, ¿sí? Que van a ir a nivel del bulbo, ¿sí? Y de ahí parten fibras llamadas motoras, van a actuar sobre las células productoras de gastrina que ven ustedes acá, ¿sí? En la parte antropilórica, ¿sí?
esta gastrina va a ir a actuar sobre las células llamadas acinares, ¿sí? Las que tienen muchas enzimas, y van a volcar su contenido al ducto para que lleve al intestino, ¿sí? Está un montón de enzimas. En cambio, también por fibras del medio vago van a estimular también las células llamadas conductuales, ¿sí? Que van a secretar bicarbonato. Pero el estímulo mayor, ya sea de ambos tipos, ya sea a nivel de las células acinares como ductales, van a venir por ramas del nervio vago, ¿sí? En este caso la secreción va a ser de poco volumen, ¿sí? Pero va a tener más enzima. Antes de que llegue la comida al intestino, ya va a haber esa secreción, ¿sí? Entonces, principalmente va a ser por el nervio vago. ¿Sí? En cambio, la fase intestinal, ya que el quimo estimula la secreción de estas otras dos hormonas que van a ser la colecistoquinina y la secretina, ¿sí? Acá tenemos ya la comida en el intestino, cuando hay muchas grasas, proteínas, hidrogeniones o péptidos, ¿sí? Estos van a estimular las células I que hay en el duodeno para que secrete gran cantidad de ¿qué? Teóricamente, para que actúen, van a actuar sobre la S era de secretina, y en este caso la I son para que secreten la colecistoquinina, ¿sí? Bueno, en el caso de las células S, la presencia de mucho, ¿cómo se llama? Ácido clorhídrico que va a venir del contenido del estómago, y eso hace que se van a estimular las células S para que se secrete gran cantidad a nivel del páncreas de jugo, ¿sí? Que va a tener mucho bicarbonato, agua y bicarbonato, sobre las células llamadas ductales, ¿sí? En cambio, sobre las células acinares van a secretar, va a actuar más bien la gastrina. Detalles de la fase cefálica que vimos, va a ser generada entonces por los mismos estímulos de la fase cefálica que vimos a nivel de saliva, cuando formamos a nivel del estómago, ¿sí? También el mediador químico va a ser la acetilcolina y va a ser el nervio vago. El responsable del 20% de la secreción cefálica, ¿sí? Y va a tener poca cantidad de agua y enzima. Acá tienen ustedes lo mismo, ¿sí? El mismo dibujito, quizás un poco más completo, con esos estímulos o llamados, pueden ser de Pavlov también, va a actuar de esa forma, ¿sí? Bueno, acá tenemos las células acinares, ¿sí? Y cómo va a actuar la gastrina, que se va a secretar por las células G, sobre las células acinares para que produzca gran secreción de enzimas. Esto es lo mismo, con colorcito nomás, para que ustedes vean. El nervio vago va a actuar sobre, mediador químico de acetilcolina, sobre las células llamadas acinares, ¿sí? Y estas son las células ductales, donde va a actuar la secretina, que está formado el rojo, ¿sí? Este bicarbonato, ¿sí? Gran cantidad de bicarbonato, lo que va a hacer es neutralizar el pH que hay en este duodeno para que puedan actuar las otras enzimas. Péptidos, aminoácidos, grasas, hidrogeniones, todo esto hace que se activen estas células productoras de secretina. Y esta, teóricamente, cuando hay tantos péptidos, aminoácidos, lo que van a activar, ¿sí? A las células productoras de colecistoquinina. Bueno, esto es más detalles, después si quieren miren, les dejo nomás, pero es lo mismo que estuvimos haciendo, ¿sí?
Esto, hay un libro que es Fisiología, toda la parte de la primera parte, de específicamente, ¿sí? Que se llama Johnson. Bueno, lo teníamos en la cátedra y este es un esquema de ese libro. ¿Sí? Bueno, esto lo vamos a dejar porque lo vamos a ver rápido, porque ustedes ya, que es el simpático y el parasimpático. Acuérdense que el nervio, el sistema llamado parasimpático se llama también cráneo, sacro, ven ustedes, y acá tenemos el nervio vago, desde donde va a ir, desde la parte de esófago, y va a ir hasta dónde, hasta el comienzo del, ¿cómo se llama? El intestino grueso, o llamado también colon transverso. Hasta ahí va a actuar el nervio vago, ¿sí? En cambio, en la parte de esto es cráneo y esto es sacro, van a actuar los nervios llamados pélvicos, que van a actuar sobre la última parte y también a nivel de los esfínteres, ¿sí? En cambio, el simpático, ¿sí? Bien que ustedes tienen más o menos lo mismo, vamos a tener ganglios prevertebrales, ¿sí? Estos se van a comunicar con los ganglios mesentérico, celíaco, craneal y caudal, y van a actuar sobre toda la última parte del intestino grueso, ¿sí? Como así también a nivel del estómago, intestino delgado, ¿sí? Así que, bueno, entonces, podemos decir, para que le quede un poco en la memoria, hablamos de mediador químico, va a ser la noradrenalina, porque estamos hablando de nervios, ¿sí? Por eso le decía que van a tener la noradrenalina, el receptor a nivel del simpático va a ser adrenérgico, ¿sí? Va a haber disminución de la motilidad, ¿sí? Inhibición de las secreciones, contracción de los esfínteres, así lo voy a poner, los esfínteres, generalmente va a estar cuando ustedes le está corriendo el perro, ¿sí? Generalmente no se van a acordar de ir a defecar, por ejemplo, ¿sí? Entonces vamos a tener ahí disminución de la motilidad, inhibición de la secreción, va a haber una contracción a nivel de los esfínteres, ¿sí? Como así también a nivel de los vasos sanguíneos, ¿sí? La vasoconstricción va a actuar a nivel de los receptores alfa 1 y la vasodilatación a nivel de los receptores llamados beta 2, ¿sí? Y estos son los ganglios mesentéricos, que son celíaco, craneal y caudal, cuando hablamos del sistema llamado simpático. Esto es lo que le tiene que quedar claro, ¿sí? Como esta viejita que se está moviendo, estamos hablando del parasimpático, ¿sí? Es colinérgico, su mediador químico, si son fibras postganglionares, va a ser la acetilcolina, pero la diferencia va a ser que ahora los receptores son muscarínicos, ¿sí? Va a haber aumento de la motilidad, va a haber estimulación de la secreción, ¿sí? Como así también relajación de los esfínteres y de los vasos sanguíneos. Estos, tanto el plexo simpático con el parasimpático, va a haber una conexión de esos plexos, ¿sí? Ahora vamos a ver, yo me olvidé pasarle un power, le voy a subir sobre sistema simpático y parasimpático, pero traten de leer, de mirar el último video que le puse de sistema nervioso, simpático y parasimpático, porque realmente está muy bien logrado. Es un venezolano que habla, y habla principalmente de todas las acciones al final que hace tanto el simpático como el parasimpático a nivel de todos los órganos y tejidos, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ir, creo que esto es el fin. Bueno, alumnos, esta es la primera parte de digestivo de la clase del día de hoy, miércoles.
Y después vamos a seguir con lo que sigue. Tenemos que hablar de los movimientos, con qué pasa a nivel del intestino. Así que vamos a continuar dentro de un rato con la segunda parte para que no sea tan extensa la grabación y por ahí que no tengamos inconveniente. Traten de ir leyendo los temas en la guía de trabajos prácticos, agarren Guyton. La Guyton es muy repetitivo, pero a nivel humano es muy importante que lean. Y bueno, y también tienen García Sacristán, el libro de Husserl también está muy bien tratado este tema, ¿sí? Bueno, les doy dejando y gracias por la atención, ¿sí? Y nos seguimos viendo dentro de un rato. ¿Mm? Bueno, hasta luego, alumnos. Entonces, vamos a... Entonces,